No descubrí la infidelidad de mi marido por una película, ni por mensajes sospechosos. Ni porque estuviera buscando pruebas o sospechara algo. Simplemente me llamaron. La llamada, como un trueno en un cielo despejado, llegó de un número normal. Contesté pensando que era un repartidor de globo o un cliente. Pero en lugar de un saludo de cortesía, escuché: «Buenos días, Elena. Soy la amante de tu marido». Algo dentro de mí se desplomó. No pude decir una palabra. Me quedé de pie como una estatua con el teléfono pegado a la oreja. Ella hablaba con seguridad, con claridad, sin disculpas ni vergüenza. Como si me estuviera haciendo un favor. Decía: «Tu marido lleva mucho tiempo viviendo una doble vida y ahora es el momento de poner las cosas en su sitio». Tenían un hijo pequeño con el pelo rizado y los ojos de él. Fue por él que llamó. Quería que su padre estuviera presente, que el niño supiera quién era. «Tú no tienes hijos, ¿verdad? Y mi chico tiene que crecer con su padre». «Es justo», dijo con una lógica fría. En mi cabeza todo palpitaba, los pensamientos golpeaban las paredes de mi cráneo, impidiéndome concentrarme. Todos esos viajes de negocios de Hugo a Sevilla, sus regresos nocturnos, cosas extrañas en la guantera de su coche, pelos de mujer en sus camisas. Ahora todo encajaba en un único puzzle. Y lo vi con una claridad aterradora: había estado viviendo junto a alguien a quien no conocía en absoluto. Después de esa llamada, no pude recuperarme. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo como si acabara de descubrir que todo el mundo era una farsa. Recordé cómo nos conocimos. Hugo apareció en mi vida de repente. Mis padres, cansados de esperar a que trajera a alguien a casa, le encontraron un candidato decente, el hijo de la amiga de mi madre. Guapo, serio, con una carrera y estatus. Yo no quería ir a la cita, pero acepté para que me dejaran en paz. Nos encontramos en un restaurante en la Plaza Mayor de Madrid. Llegué con la actitud de «me siento educadamente y me despido», pero él se me adelantó: «Hola, Elena. Seamos sinceros, no tengo planes de casarme. Cenemos y cada uno por su lado, ¿vale?». Esto me hizo reír. Empezamos a hablar y sorprendentemente nos entendimos. Me reía, respondía a sus preguntas y esa noche sentí: con él es fácil. Luego vinieron las citas. Al principio solo como amigos, hablando de trabajo, de la vida en Lavapiés. Después besos, abrazos, largas caminatas por el Parque del Retiro. Y luego, la boda. Hugo me propuso matrimonio y yo dije que sí, sin dudarlo. Mis padres estaban exultantes, su madre es una mujer maravillosa, la adoro de verdad. Pero después de la boda, todo cambió. Hugo se volvió duro, nervioso, irritable, exigente con los detalles. Volvía tarde siempre, todo trabajo. Yo aguantaba, creyendo que era la vida cotidiana normal, que a todo el mundo le costaba. Pero ahora entendía. El problema no era su carácter, sino la otra mujer, la otra familia, donde él dejaba su verdadero yo. Esa noche no dormí. Los escenarios daban vueltas en mi cabeza: qué decir, cómo preguntar, qué hacer. Decidí actuar con calma, sin lágrimas ni gritos, simplemente averiguar la verdad y tomar una decisión. La noche siguiente Hugo llegó sin saludar. Pasó a mi lado y empezó a criticar todo a su alrededor: ¿qué es este suelo? ¿Por qué las cortinas están tan arrugadas? Las ventanas sucias. ¿Dónde está la cena? Y luego el grito: ¿para qué me casé contigo? Eres un cero a la izquierda en casa. Me contuve, pero luego estallé en: relájate, Hugo. He estado limpiando todo el día por ti. No te he escupido yo en el alma, fuiste tú quien lo hizo conmigo. Y entonces dije lo que no tenía planeado: si algo no te gusta, ya conoces la puerta. Vete con tu amante y tu hijo. En ese instante sonó el timbre. Hugo se quedó paralizado, solo parpadeaba. Lo miré y suspiré. ¿No vas a abrir?, pregunté. Quizás se han equivocado, murmuró él. Me acerqué a la puerta, abrí y vi a una mujer corpulenta con un abrigo de alta costura, del Corte Inglés seguramente.
Me miró, se inclinó y, como una sombra, se deslizó en el apartamento. Ah, aquí estás. ¿Creías que no te iba a encontrar? Escúchame bien, a partir de hoy vives conmigo y con nuestro hijo. ¿Te estás revelando? No tiene gracia, dijo con seguridad, calma, pero con una fuerza que te hacía querer esconderte. Hugo se quedó de pie, mirando al suelo. Ella desvió la mirada hacia mí. Elena, hablamos ayer. No puedo más. Él me alimenta con promesas. Ella me miró directamente y preguntó, ¿estás conmigo en esto? Sí, respondí. Te ayudaré a recoger sus cosas. Sentí un alivio como si me hubiera quitado un peso de encima. Recogimos sus cosas rápidamente. Ella me contó que conocía a Hugo mucho antes que yo. Se habían separado por un tiempo y cuando yo aparecí, volvieron a estar juntos. Resulta que yo fui un descanso entre los episodios de su vida. Fue un poco amargo, pero al mismo tiempo sentí una especie de liberación. Mi matrimonio terminó no con un escándalo, sino tranquilamente, como un capítulo que se cierra porque es hora de seguir adelante. Hugo ni siquiera intentó justificarse. Su mirada triste y culpable ya no significaba nada. Pasó el tiempo. Me enteré de que su madre había encajado mal la noticia del divorcio, pero con el tiempo, al conocer mejor a la nueva nuera y al nieto, se tranquilizó. Una noche me llamó y tuvimos una conversación sincera. No volví a ver a Hugo. Quizás me evitaba, quizás la vida lo quiso así. Pero a mí la vida me dio un nuevo giro. Se mudó un joven al apartamento de al lado, en la Gran Vía, cerca de mi casa. Desde el primer día me invitaba a tomar un café, se reía, contaba historias. No me atreví por mucho tiempo, pero una noche acepté. No busco relaciones, me acabo de divorciar, le advertí honestamente. Él sonrió. Te mostraré que no todos los hombres son iguales, y me invitó a cenar. Nos sentamos en un café. No esperaba nada, solo quería respirar. Y cuando me sirvió té y simplemente me mantuvo la mirada en silencio, pensé, quizás esta noche sea el comienzo de algo nuevo. Se llamaba Marcos. Un nombre común, nada extraordinario. Pero en él había algo muy simple y real, como en el propio hombre. Se había mudado al apartamento de abajo unas semanas después de mi divorcio. Y aunque yo no creía en el simbolismo, esta coincidencia parecía casi teatral. Alguien se fue y alguien llegó, y no solo a la casa, sino a la vida. Marcos no era de los que se imponen, no hacía preguntas estúpidas y no intentaba salvarme como suele pasar en las películas. Simplemente aparecía de vez en cuando con el café de la mañana, con una bolsa de Mercadona, con esas pequeñas cosas que dicen más que las grandes confesiones. Al principio mantuve la distancia. Agradecía educadamente, me alejaba, escondía la mirada. Todavía me dolía, no por amor a Hugo, eso se había desvanecido hacía tiempo, sino por la decepción, la traición, por haberme permitido ser engañada de esa manera. Tenía miedo, no de él, sino de mí misma. Miedo de dejar entrar a alguien en mi corazón de nuevo, de abrir la puerta detrás de la cual aún no todo estaba en orden. Un día, volviendo de la compra, me encontré a Marcos junto a mi portal. Estaba con una caja de pizza en la mano y 2 botellas de Fanta. Al verme, sonrió torpemente. Pensé que quizás hoy no tienes ganas de cocinar. No quiero molestar, en serio, pero si por casualidad, ¿podría subir? Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Quizás no del todo, pero por primera vez sentí que no temía su presencia. Quédate, dije. Pero solo prométeme que no preguntarás de más. Solo una cena, sin desahogos del alma. Trato hecho, asintió él, y subimos a mi casa. Esa noche fue extraña. Comimos en silencio, pero el silencio no era opresivo. Escuchamos música, viejas canciones que antes me encantaban y luego olvidé. Él hablaba poco, pero escuchaba atentamente. No jugaba a ser un héroe, no se inventaba un personaje. Y lo más importante, no preguntó por Hugo. No preguntó por qué me había divorciado, no pidió detalles. Simplemente me aceptó tal como era,
un poco cansada, un poco herida, pero viva. Unos días después, volvió a aparecer. Luego otra vez, y otra más. Su presencia se volvió habitual. Esperaba sus pasos en la escalera, el sonido de las puertas del ascensor, el breve «¿No te importa dar un paseo?». Una tarde estábamos sentados cerca del edificio. Había silencio. El té caliente del termo echaba vaho en nuestras manos, y él dijo de repente: «¿Sabes, te vi el primer día que me mudé. Estabas en el balcón, parecías como si lo llevaras todo a cuestas, pero ya no querías más. Entonces pensé que haría cualquier cosa para verte sonreír algún día». Lo miré más tiempo de lo que debería. Algo se me apretó en el pecho. Este hombre no me juraba amor eterno, no gritaba sobre el destino, pero en su voz había algo que me había faltado durante mucho tiempo: sinceridad. En ese mismo instante el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Hugo: «¿Cómo estás?». Solo quería saber. 7 palabras, solo 7, pero cada una de ellas sonaba falsa, vacía. Miré la pantalla, esperando alguna sensación: tristeza, lástima, rabia. Pero no había nada. Solo calma. Pulsé eliminar y guardé el teléfono en el bolsillo. ¿Es todo?, preguntó Marcos como si hubiera leído mi gesto. Sí, respondí. Por fin. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. En esa quietud había más que en cientos de conversaciones. Era real, sin forzar, sin tapujos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí a gusto. No feliz, no apasionada, sino a gusto. A la mañana siguiente me desperté, me preparé un café y me senté en el alféizar de la ventana, envuelta en una manta de Zara Home. Desde la ventana se veía el balcón de Marcos. Y en ese momento pensé: quizás es con mañanas como esta con las que comienza una nueva vida. Sin grandes dramas, sin fuegos artificiales. Solo con una simple sonrisa a la persona que está a tu lado y no tiene prisa.